efectiva, porque no solo estamos, no solo estamos compartiendo la fe, sino que estamos estableciendo nueva obra. Muchas veces se hacen grandes esfuerzos evangelísticos en diferentes comunidades y terminamos la campaña, termina un mes, 2 meses y el esfuerzo quedó ahí, no se estableció algo para que pueda permanecer. Por lo tanto, es importante que a través de estos seminarios nosotros podamos entender la planificación para que donde nosotros hagamos esfuerzos evangelísticos puedan quedar discípulos, discípulos que se vayan poco a poco, porque saben que el discipulado es un proceso. Los discípulos no nacen de la noche a la mañana. Usted sabe que Jesucristo, eh, con sus discípulos, más o menos 3 años y medio, tuvo que caminar con ellos, andar con ellos, comer con ellos. Ellos vieron los milagros que realizó y ellos también recibieron la comisión para ir. Y Jesucristo supervisaba todo este proceso de discipulado. Incluso al final, los discípulos no pasaron el examen. Ustedes saben que a la hora de la muerte de Cristo, eh, de verdad que eh, como seres humanos no podemos. Sin embargo, eso también era una prueba para la formación del discipulado. ¿Se imaginan ustedes que Jesús hubiera muerto, resucita al tercer día y asciende al cielo directamente? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia cristiana primitiva, con esa primera iglesia del primer siglo? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no va y los busca? Si Jesús no va y les da instrucciones, si Jesús no va y los llama a cuentas y habla con Pedro y habla con los demás discípulos de en qué consistía el plan de la salvación, de que él debía morir y resucitar el tercer día, si no los encomienda a realizar y sobre todo si no les dice que deben esperar la llegada del Consolador para que entonces puedan tener poder sobre ellos y entonces realizar la misión. Aquí donde nos damos cuenta que el proceso discipulado de Cristo es un proceso intencional. Sí, no es simplemente doy un mensaje, doy una campaña y ya aparecen los discípulos. No, los discípulos es un proceso que tarda su tiempo y que requiere esfuerzo, que requiere mucho sacrificio de parte del maestro, de parte de aquel que está animando a otro a seguir a Jesús. Por eso es Pastor Molina, importante lo que hoy vamos a compartir, porque hoy en día vivimos en ambientes muy seculares. En años atrás, hace unos 30, 40 años, la mayoría de las personas tenían cierta fe cristiana. Sin embargo, hoy en día el secularismo se ha metido y hay mucho escepticismo, hay mucha gente que ya no cree en la Biblia, mucha gente que ya no cree en Dios, mucha gente que no cree en las manifestaciones del poder de Dios, mucha gente dejó de orar y simplemente ahora todo se le da una respuesta humanista, todo se le da una respuesta de tú puedes solo, nada más tienes que mirar introspectivamente, buscar la fuerza interior. Y hoy en día la visión, la cosmovisión cristiana bíblica de que en Cristo somos más que vencedores, que Cristo nos ha dado una misión, que debemos vivir bajo los principios del reino de Dios que están comprendidos en su palabra. Eso no a todas las personas les toma así de una vez, ¿no? Hay mucho ambiente secularismo. Por lo tanto, en esta hora queremos hablar de cómo plantar las iglesias en medio de un ambiente tan secular como el que vivimos. Sí, porque hay lugares de lugares, hay lugares donde hay más ateísmo, secularismo que en otros. Y los desafíos de la obra misionera no son los mismos en Punta Arenas, en Guanacaste, en Alajuela, en Heredia, cada lugar, dependiendo de las condiciones de vida de las personas, entonces debe adaptarse. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros, lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro. Por eso está la necesidad de buscar a Dios en oración, pidiendo sabiduría, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a comprender de qué manera, cómo podemos llegar a las personas y no solo que entreguen su vida a Cristo, sino que sean verdaderos discípulos y que la obra quede establecida. Vamos a hablar de un hombre llamado, ustedes conocen, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue especialista en la plantación de iglesias. El apóstol Pablo se propuso realizar diferentes viajes misioneros llevando el evangelio, pero no era simplemente como voy, doy una campaña y de ahí me voy. No, él entendió que el proceso del discipulado es un proceso
muy importante para que donde él llegara, al salir de ese lugar, pudiera entonces quedar plantada una iglesia. De hecho, ayer estuvimos hablando de que no solo él fue que el que hizo todo, también vimos que Apolo también y otros líderes de la iglesia fueron los que ayudaron para que las diferentes congregaciones de Asia Menor también pudieran consolidarse y el evangelio en el primer siglo comenzó a crecer de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque la iglesia no se quedó en Jerusalén, porque la iglesia decidió ir a lugares donde no había presencia cristiana y llevar el evangelio, pero también establecer la obra. ¿Qué sería de nosotros si la obra se hubiera quedado allá en Jerusalén? Si la obra se hubiera quedado en aquel punto nada más, no estaríamos nosotros con el evangelio, pero Dios guió a la iglesia, Dios dirige la iglesia y el deseo de Dios es que en diferentes lugares todo el mundo conozca el evangelio, pero también mientras Cristo no viene, el evangelio se establezca para salvación de las personas, porque es en la iglesia donde se añaden los que han de ser salvos. Vamos a ir porque nos queda muy poco tiempo. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 23. Encontramos nosotros este panorama del apóstol en Atenas. Dice la palabra de Dios, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió ver en el alma, ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Hay algo interesante, cómo nos debe haber en nuestro corazón ese dolo de ver tantas personas no conocen el evangelio. Así que discutía, dice la palabra, en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Vean qué interesante el método del apóstol de llegar a lugares donde la gente estaba. Sí, no se iba donde nadie lo iba a escuchar, no se iba donde no iba a poder realizar su ministerio. Muchas veces le tenemos miedo a los lugares donde hay poblaciones, donde hay de alguna manera más afluencia de personas. Y es interesante porque entre mayor afluencia de personas, la estadística es mayor para que el evangelio pueda avanzar. Y esto es algo interesante que quiero mencionar cuando usted escoge un lugar. A todos los lugares, pueblos pequeños y grandes, debemos llevar el evangelio. Sin embargo, pensando que la planificación es a largo plazo, debemos escoger de una manera estratégica qué lugares con mayor cantidad de población serán los lugares donde el evangelio tiene más probabilidades de crecer. Hay muchos lugares donde se estableció obra y solamente habían 3 o 4 familias y esas familias tal vez se mudaron para otro lugar y el evangelio o la iglesia se vino abajo porque no era un lugar con perspectiva de crecimiento poblacional. Por lo tanto, cometemos tal vez o existe el riesgo de que el proyecto no pueda surgir ante mayor cantidad de personas, hay mayor probabilidad y Dios es el que nos va guiando para que escojamos bien con la sabiduría de Dios en la junta de la iglesia, como iglesia, en la reunión administrativa de la iglesia, escoger nuestro proyecto misionero, donde queremos que nuestra iglesia comience a abrir obra, presencia donde no hay presencia adventista. Saben, él le dolió ver que la ciudad estaba llena de ídolos. También dice que discutían a sinagoga con los judíos, pero no solo el mensaje era para los mismos, digámoslo así, pongámoslo en palabras adventistas, sino que también con aquellos paganos, aquellos griegos que adoraban a Dios y a diario hablan en la plaza con los que se encontraban allí. No podemos olvidar a aquellos que se han separado, no podemos olvidar a aquellos que un día estuvieron y hoy ya no están. Por eso nuestra obra debe de ir en dos sentidos. Y es interesante ver ahí al apóstol hablando en la sinagoga, hablando en el aerópago, hablando en un ambiente secular, en un ambiente judío, que aunque no eran cristianos, los dos necesitaban escuchar el mensaje de Cristo. Y es interesante que el versículo número 17 en adelante dice que algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él.
Es interesante cuando usted comienza a hablar de la verdad, cuando usted comienza a hablar del mensaje, que definitivamente es un mensaje distinto, diferente, las personas se acercan y las mismas personas escuchan, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Y por eso la pregunta de aquellos epicúreos y estoicos, ¿qué querrá decir este charlatán? Ojo, interesante, porque cuando establecemos nueva obra, cuando hacemos la obra misionera, siempre habrán personas que nos miren con malos ojos, que nos miren como charlatanes, que nos miren con un espíritu distinto de que estamos locos, de que qué es eso que estamos predicando, qué son esas, como comúnmente se dice, tonteras. Y otros comentaban, parece ser que es predicador de dioses extranjeros. Vean el primer muro que ponen las personas. Estos son dioses extranjeros. Como no son dioses nuestros, no le vamos a escuchar. Hay una resistencia ante las tradiciones. Ustedes saben que en el contexto católico, en el contexto evangélico, y no decir en otro tipo de religiones, testigos de Jehová, mormones, siempre hay un rechazo a que esto no fue lo que me enseñaron mis padres, esto no fue lo que yo aprendí desde niño. Y entonces, estos dioses extranjeros, decían aquellos hombres. Sin embargo, dice la Biblia, decían esto porque Pablo les anunciaba nuevas de Jesús y de la resurrección. Quiero contarles que no hay mensaje más poderoso que hablar de Cristo y de la victoria a través de la muerte, pero también a través de la resurrección. Hay ese plan que Dios tiene, así como Cristo resucitó de los muertos, como también aquellos que descansan en Él resucitarán en aquel día, porque solo con ese mensaje se derriban diferentes pensamientos, diferentes dogmas y doctrinas, tradiciones que cada una de estas diferentes iglesias no comparte con nosotros. También dice la palabra de Dios, entonces lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué enseñanza nueva es la que usted presenta? Esa era la pregunta. ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿De qué se trata eso que usted dice? Saben, las personas, aunque ustedes no crean, también tienen mucha curiosidad, ¿sí? Hay personas que siempre van a estar con picazón de escuchar y el Espíritu Santo también va a despertar en ellos, en sus corazones, en sus mentes, al escuchar la verdad, esa curiosidad por saber más, por conocer más. Y aquel día le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Queremos saber qué significa. El significado de cada una de nuestras doctrinas, de nuestro mensaje, de nuestro evangelio, es importante que lo conozcamos, porque cuando nos pidan razón de nuestra fe, debemos estar listos. Ahí se encontraba el apóstol hablando con todos estos escépticos, con este mundo secular. El mundo secular siempre ha existido, siempre han habido personas que tienen otras filosofías y que no creen en en el Dios verdadero. Por eso el apóstol decía que él anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. En ese momento, dice la Biblia, que al pasar y fijarme, dice el apóstol, en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Y yo quisiera enfatizar en este momento, porque ya nos queda poco tiempo, que debemos ser muy observadores a la hora de llevar el evangelio, a la hora de llegar a lugares nuevos. Debemos ser muy observadores a las creencias y a todas las ceremonias y ritos de ese lugar, porque muy probablemente, de alguna manera, con el pasar del tiempo, todas aquellas personas, algo, alguna cosa, podemos nosotros tomar ventaja que Dios puede utilizar para aquello que ellos creen, nosotros podamos meternos por ese lugar y presentar el evangelio eterno. Por eso el apóstol les dijo, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. La única oportunidad que tenía, él observó, él vio, y de esa manera fue la oportunidad para llevar el evangelio. ¿Qué debemos tomar como recomendaciones para compartir el evangelio con aquellos incrédulos o en un mundo posmoderno o secular? Número uno, aquí yo quisiera que ustedes puedan anotar, puedan tomar una foto también. Dice, mantengo una actitud humilde y orante, diciendo la verdad en el amor de Dios. No es que tienen que escuchar el mensaje
a como caiga. No, debemos decir la verdad con el amor de Dios. Número dos, no podemos cambiar la cosmovisión del mundo. Ellos no van a cambiar todo lo que han creído y lo que han pensado de la noche a la mañana. Esto es un proceso que debe iniciar con conocer la verdad del ministerio de Cristo, su muerte, resurrección y su ministerio en el santuario celestial. Nosotros debemos presentarles a ese Cristo y somos llamados, según Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, a dar razones de nuestra fe. Aquí viene la importancia, no solo de recibir capacitación de manera grupal, así como lo estamos haciendo a nivel de congregación, sino también ese contacto diario con el estudio de la palabra, con saber y querer conocer y querer seguir aprendiendo los principios del reino de los cielos. ¿Sí? Debemos de decir la verdad con amor. Y aquí hay algo interesante, porque a la hora de compartir la fe, preste atención a las razones de la incredulidad de las personas. Ellos siempre van a dar razones, van a dar excusas, van a dar pretextos, van a decir lo que ellos han aprendido y por lo tanto debemos estar observando, así como lo hizo el apóstol, porque muchos de ellos deciden rechazar la religión debido a malas experiencias pasadas con la iglesia, con la religión cristiana. De alguna manera hay muchas personas que tienen razones por experiencias que han vivido, que de una vez ponen muros y rechazan. Sin embargo, debemos estar dispuestos a dar razones de nuestra fe. Nunca subestime la necesidad de entender lo que piensan y valoran y cómo se sienten al responder a sus cuestionamientos. Muy importante que usted le diga, yo definitivamente comprendo cómo usted se siente, si usted conoce alguna experiencia personal suya a la hora de recibir el evangelio o de algún familiar, si usted creció en la iglesia o de algún hermano que usted ha visto en la iglesia, ese es el momento para que usted también pueda valorar sus emociones, pero también al mismo tiempo confrontarlos ante la realidad. Que sí, nos podemos sentir así, siempre hemos estado en esta iglesia, siempre hemos creído esto, sin embargo, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guían a la verdad. En ese momento, nosotros debemos, y aquí vamos a la última parte, antes de escuchar tal vez una opinión o dos opiniones de este seminario, usa la apologética. Usted sabe que la apologética es como nosotros podemos dar razón de nuestra fe al ser confrontados, al recibir cuestionamientos, al recibir preguntas difíciles de lo que ellos han creído. Por eso el arte de la persuasión, no, y no me malentiendan, el arte de la persuasión no es algo humano, es Dios dirigiéndonos, dándonos sabiduría para qué decir, en qué momento decirlo, tener precaución, porque una palabra, un gesto, una acción puede traer consecuencias negativas a la hora de presentar el mensaje. Por eso, nosotros debemos de hacer esto, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, en la última parte. Debemos hacer esto con dulzura y con respeto, con dulzura y con respeto. Y al final, ¿de qué nos vale ganar a una persona? ¿O qué nos vale ganar una argumentación teológica o bíblica si al final perdemos esa alma para Cristo? Por eso debemos tener mucho cuidado. Y en esto tal vez hemos cometido algunos errores, pensando, bueno, se tiene que decir y si pues no quiere aceptar, no quiere aceptar, pero no se dice de una manera correcta, con dulzura, con ternura, con amor de Dios. Dios muchas veces tiene misericordia de su pueblo, de esas almas, como lo hizo con Jonás. Y Jonás no fue a predicar con mucha dulzura, pero de alguna manera ese pueblo fue al arrepentimiento. Sin embargo, Dios confronta a Jonás y le hace ver que él predicó la palabra, pero no con un amor verdadero para sus prójimos. Dios actúa a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras malas maneras. No quiere decir que usted y yo no podemos hacerlo de la manera correcta. Muy bien, yo quisiera en esta hora, tal vez una persona que le gustaría comentar algo que le ha gustado de estos 3 días que hemos estado hablando. Y les vuelvo a animar para que ustedes, junto con su pastor, junto con la junta de iglesia, junto con la iglesia en pleno,
puedan seguir trabajando en los lugares donde no hay presencia adventista. Yo sé que muchas iglesias ya lo están haciendo, pero esta es una oportunidad para seguir firmes en este proceso. ¿Hay alguna persona que le gustaría, antes de tener la oración y despedirnos? Pastores, la instrucción ha sido maravillosa realmente. Y yo sigo con mi petición, por favor. Sigan orando, hermanos, porque yo quiero ver esa iglesia plantada allí en Terciopelo de Nicoya, por favor. Gracias. Amén, hermana María. Amén, Pastor amén. Josué. Gloria a Dios. Sí, Para todos Pastor nuestros Córdoba. hermanos que están acá, yo quisiera animarlos. La capacitación ha sido muy buena, muy puntual y específica. Sin embargo, quisiera desafiar a nuestros hermanos. El hecho digamos, pensar en tener una nueva iglesia, eso implica compromiso y entrega y pensar. No se quede con la instrucción allí. Hay iglesias que en este momento tienen la capacidad de formar una nueva iglesia, solo que tienen que quererlo, desearlo, anhelarlo. Eso es bíblico, es palabra de Dios. Entonces, no se quede nada más con la idea, no se quede con la intención, no nos quedemos con eso, hermano. Miren, si hay un problema que la iglesia tiene en su mayoría, que hasta cierto punto está bien, pero también tiene parte mala, es que nos apegamos a la iglesia y no queremos salir de ahí. Nos acostumbramos tanto a la iglesia. Es más, que hasta nuestra banca preferida tenemos en la iglesia y no queremos abandonarla, no queremos dejarla. Entonces yo le animaría que toda la capacitación que nos ha dado el pastor Josué Molina, hermanos queridos, pongámosle práctica. Y qué bonito sería que en este año 2022, digamos, oímos la capacitación, Pastor Josué nos instruyó y ahora al final de año puedan mirar atrás y decir, tenemos una nueva iglesia. Pero hermanos, eso significa disposición, sacrificio, corte ese cordón umbilical de ahí, de la iglesia, y vaya, vaya. En el nombre del Señor sí podemos tener muchas más iglesias si tan solo nosotros aceptamos el llamado de Dios y ponemos en práctica la capacitación que nos están dando. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, Pastor hermano Fres, Josué. nos quedan dos manitas y nos queda creo que un minuto para poder cerrar, ¿verdad, Pastor? Sí, me gusta la puntualidad y hay dos manitos levantadas. Si son puntuales, Adelante. entonces Odilí y Guadalupe Ponce, pero muy puntual. Hola, sí, así rápidamente, de veras, fue de mucho conocimiento y motivación para que nosotros podamos tomar decisiones de ir a abrir campos nuevos, de ir a predicar en barrios y en lugares donde no hay presencia. Pero sí, como dice el pastor Córdoba, también a mí me parece que debe haber planificación. No podemos irnos así como tampoco porque al final, pastor, cuando ya se tiene el grupo, cuando ya se tiene consolidado ahí a muchas personas, no sabemos qué hacer, o sea, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos metemos? Debe haber un lote, debe haber un lugar, porque ahora ni siquiera podemos decir que nos metemos a una casa, que alquilamos una casa porque el ministerio está dando problemas, pero entonces sí hay que planificar esa parte, incluso la parte administrativa, la parte económica. ¿Cómo es que después de que yo tengo ahí las 17, las 20, las 30 personas, a qué lugar las voy a llevar? ¿Dónde es que nos vamos a congregar? ¿Cómo es que vamos a tener el local? Porque hay muchas iglesias en este momento que están así como en el aire. Entonces tenemos es que ser sabios también y pedir mucha sabiduría a Dios y mucha dirección para que a la hora de que yo tengo ya el grupo consolidado, también pueda tener apoyo de la administración y pueda tener apoyo de sus mismos hermanos y de otra iglesia fuerte quizás que está detrás de mí apoyándome económicamente para poder tener a la iglesia en un lugar correcto donde nos podamos congregar y no llegue nadie a decir que tenemos que desalojar y que tenemos que irnos. Excelente, Esa parte hermana. también la tenemos que tener muy clara cuando vamos a ir a abrir un nuevo campo. Hermanos, Muchísimas muchas gracias. gracias, sí. Hay 4 manos levantadas y ya pasamos, son las 6:02 minutos. Mañana el pastor Jimmy Madrigal nos Bendiciones a presentará todos. la temática de contactos misioneros. Ore, pastor.